Bueno, hoy quiero de pronto anunciarles, aunque no tengo aquí la lista de los anuncios, pero porque no recuerdo la fecha, pero ya iniciando el mes de abril vamos a tener una actividad especial el segundo viernes. ¿Alguno tiene calendario? ¿Me ayuda? 13 de abril. El segundo viernes 13 de abril vamos a tener un tiempo de especial y justamente ahora que estaba orando dije, ve, precisamente el tema que vamos a estar tratando acerca de las finanzas. ¿Oyeron? El día viernes 13. El día viernes 13 les estamos invitando para tener un tiempo de enseñanza con respecto a la finanza. Creo que el pueblo de Dios necesita tener cierto conocimiento, como también necesita romper con cosas que se arrastran del pasado y que le damos muchísimas gracias a Dios porque Él en medio de nosotros está como poderoso gigante. No sé cuántos lo creen. Así que, bueno, hoy hice algo muy particular y fue porque dije, no, después se me olvida, como no tengo aquí la listica de los anuncios, después se me olvida. Entonces, como el que llega a la casa primero come y después saluda, yo voy a hacerlo así. Los saludo entonces ahora sí. Que Dios les bendiga, que el Señor los llene de su gracia, que el poder del Señor se manifiesta a favor de sus vidas, que puedan disfrutar del gozo del Señor, que tengan paz en sus corazones en todo lo que lo necesiten, que el Señor les hable, les confirme, les oriente en todas sus cosas. Como no los saludé, la bendición es más grande. ¿Vieron? Entonces los saludamos a todos, especialmente si hay alguna persona que llega por primera vez. Quisiera pedirles por favor que me levanten la mano, todos los que vinieron por primera vez. Dios te bendiga grandemente, Jonathan. El Señor llene tu vida grandemente. Ya todos los de... Ah, sí, él también. Yo sí decía aquí, yo había visto otro rostro. Que Dios te bendiga a ti. Hoy tenemos visita de 2 jóvenes. Así que nos gozamos en el Señor por eso. Gloria a Dios. Bueno, llegó el tiempo de la predicación. El Señor me puso este título por causa de la resurrección. Creo que estos días han sido días muy hermosos. Es el día jueves, si me ponen a escoger no sé cuál me gustó más, porque la presencia de Dios fue diferente en cada servicio. El día jueves fue una cosa maravillosa. Una de las hermanitas que está aquí presente dijo, yo creo que el Señor me volvió a bautizar otra vez el día de hoy. O sea, fue una de las satisfacciones más grandes que recibí del día jueves. Pero el día viernes también encontramos algo tan bonito que nadie se quería ir de aquí. Estaban todos sentados y básicamente el hermano les dijo, bueno, váyanse. El hermano Fernando, literalmente, pero nadie se quería ir, todo el mundo sentado, o sea, una cosa increíble, maravillosa. Y de verdad que es que cuando nosotros empezamos a exaltar al que verdaderamente lo merece, se derrama su presencia y sencillamente uno cuando está en la presencia de Dios no se quiere salir. Eso es indudable. Pero entonces, todos estos días hemos venido recordando porque yo digo, esto es como el Día de la Madre. El Día de la Madre se celebra y ese día todo el mundo alrededor de la mamita y el regalo que le vamos a dar a la mamita y bueno, en fin. Y entonces sale la frase esa que ya sabemos, todos los días son el Día de la Madre. Pero nosotros sabemos que el Día de las Madres hay una diferencia a todos los demás días, ¿sí o no? A las madres se les ama, pero ese día todo el mundo se esmera por tener un detalle con ellas. A nuestro Señor Jesucristo nosotros todos los días le amamos. Y todos los días vivimos agradecidos por causa de lo que Él hizo. En estos días, que fueron estos sucesos de su muerte y de su resurrección,
Lo que nosotros hacemos es un énfasis para que no se nos olvide la tremenda importancia de lo que Él hizo y de lo grande de su sacrificio. Pero en medio de todo ese tiempo, sencillamente nosotros tenemos que llegar siempre a ese renovar del amor, del renovar del amor, del renovar del entendimiento que muchísimas veces con los afanes de los días no tenemos. Porque en Colombia jueves y viernes no se trabaja. En Colombia, en otros países sí se trabaja, pero en Colombia no. Y al dejar de trabajar, no todos, porque algunos los jueves y los viernes sí trabajan, por ejemplo, la salud, eso no se detiene, pero la mayoría sí. Entonces la mayoría tiene el tiempo de meditar, ¿verdad? De renovar en el Señor. Y yo quiero empezar hoy con un pasaje bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Mientras usted lo lee, lo busca, Juan 11, en versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero iniciar con eso, porque es que cuando nosotros recordamos todo lo que Él hizo, es para poder revisarnos a nosotros mismos en las cosas que le hemos fallado. Hoy no sé si ustedes prestan mucha atención, yo le presto mucha atención a las oraciones. Saben que de las oraciones muchas veces me salen las predicaciones. Yo me pongo a orar y en la oración me sale la predicación y después lo que voy es escribo todo lo que en una oración me he revelado. Y no sé si ustedes en medio de la Santa Cena escucharon la oración y el Señor me iba como pasando como una película lo que fue todo su sacrificio. Y fui viendo cómo cada bofetada que nosotros nos deberíamos llevar por causa de las palabras que a veces salen de nuestros labios, la llevó fue el Señor. Cosas como esas. Pensar de que cuando nosotros podemos estar latigando a otra persona, Jesucristo llevó todo ese, el castigo por ese látigo lo llevó Él. Y en la Santa Cena empecé a meditar muchas cosas. En toda esta semana he estado meditando muchas cosas, pero una de las que nosotros tenemos, en la que nosotros tenemos basada nuestra fe, y es lo que quiero que nunca se les olvide a ninguno de los que están en este lugar, es que la base de nuestra fe es que Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados, pero la base de nuestra fe es que Él resucitó. Que Él resucitó. Porque déjenme decirle que hay sectas que quieren poner toda una cantidad, dicen hasta verdades mezcladas, verdades y mentiras, pero que lo que quieren llevar es a pensar al ser humano que Jesucristo no existió. Eso no lo van a poder anular de la historia de la humanidad. Quieren llevar a pensar que Jesucristo no resucitó. Quisieron desde un principio y por eso pusieron soldados y una guardia especial para evitar que llegase a pasar, porque ellos creían se van a robar el cuerpo. Quisieron desde el principio, ya quiso el enemigo trastocar la verdad de que Jesucristo resucitó. Y hoy día inclusive hay quienes quieren trastocar esa verdad y ninguno de nosotros puede aceptar que eso es así. Estamos convencidos de que Jesucristo murió de la forma más espantosa porque fue terrible. Pero fue la muerte de amor más hermosa, más llena de amor, es lo que quiero decir, la muerte más llena de amor. ¿Oyeron? La muerte más llena de amor. Pero así como Él bajó a lo más profundo, se levantó de entre los muertos. Y esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad.
Y yo vuelvo y los repito algo que ya les enseñé, pero que para los que, por ejemplo, no habían estado ese día, hoy la escuchan. Miren, si no hubiese sido verdad, aquellos que se escondieron y que huyeron el día que tomaron preso a Jesús, el día que lo latigaron, el día que lo golpearon, el día que le pusieron la corona de espina, el día que lo llevaron a la cruz, después hubieran seguido escondidos, llorando al que murió. Pero después de que ellos vieron que Jesucristo resucitó, ya no hubo temor en ellos, ya ellos estaban convencidos de la gran verdad de la vida eterna. Y a partir de ese instante se acabó el temor en ellos, ya tenían seguridad. Si no hubiese sido así, ninguno de ellos hubiera tenido la valentía de empezar a predicar a Jesucristo y su obra. Ninguno de ellos lo hubiera hecho. La verdad que tenemos en nuestro corazón es que Jesucristo fue real. Dios hecho hombre, 100% hombre, porque el espíritu del anticristo es el que duda que vino en carne. 100% hombre. Pero ese Dios verdadero que se hizo siervo por amor a nosotros, resucitó, y eso es verdad. Y los que creemos en esa verdad, dice la Biblia, el que cree y confiesa con sus labios, ese es salvo. Y ser salvo lo que significa es una vida eterna que se abre para él, pero al lado de Cristo. Ahora, esa fue la razón de que la resurrección fue la razón por la cual aquellos hombres se pararon. Aquellas mujeres se levantaron, y aun cuando los amenazaban y aun cuando los persiguieron, ellos siguieron confrontando a todo aquel que venía con conceptos equivocados. Quiero invitarlos a Hechos capítulo 24, versículo 1, para estar leyendo la palabra de Dios. Hechos capítulo 24, versículo 1 al 22. Saben, un día de esto voy a hacer el concurso de la Biblia más rápida, no del oeste, sino de Barranquilla. Oiga, hay unos que son tan, bueno, no sé si la tendrán electrónica, ¿no? Pero voy a hacerles con las Biblias. ¿La tenemos? Muy bien. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Acuérdense de ese nombre, y si tienen hijos no se lo ponga así. Tértulo. Imagínate si Mirna se reía por algunos nombres que ha escuchado, ¿cómo será si se encuentra con un tértulo en el camino? Después les refiero a esa historia. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y ahí me detengo. Nosotros los barranquilleros diríamos tronco de... Lo dijeron ustedes. Nosotros, pero óigame, qué exposición elegante de un saludo, ¿no? Y entonces dice el versículo 5, después de toda esa, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y ahí pasamos al otro punto. Al uno es, oh excelentísimo, ¿qué? ¿Cómo es? Félix. ¿Es Félix? ¿Y quién era el que le decía así? Muy bien. Estamos aprendiendo. Después les voy a preguntar y les hago el examen. Porque hemos hallado una plaga. Pasó de arrastrar al otro, a pisotearlo, ¿no? Una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Oigan
ustedes, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oh, por favor. Miren, el tremendo acusamiento. Dice, intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarles conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, oigan, con gran violencia le quitó de nuestras manos, pobrecitos ellos, ¿no? Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Sí se dan cuenta que ¿qué hace Pablo? Uno lo reconoce y le dice, yo sé que desde hace muchos años eres juez, pero después le dice, con buen ánimo, con honestidad, con franqueza, yo voy a hacer mi defensa. Y mire cómo empieza. Como tú puedes cerciorarte, es decir, él estaba seguro y tenía testigo de eso, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, porque antes le llamaban el camino, que ellos llamaban herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Miren ustedes cómo él va presentando la realidad de las situaciones. Le dijeron que él amotinaba, él le dijo, nunca lo hice, pero después él sí expresa la fe. Él expresa la fe empezando por decir creemos en la resurrección, porque en aquel tiempo se debatía, entre otras cosas, algunos grupos debatían con respecto a la resurrección de los muertos. Y dijo, creo en la resurrección de los muertos, buenos y malos. Pero después de que él dice eso, entonces dice, como creo en eso, yo procuro tener una conciencia, en pocas palabras, limpia. Una conciencia limpia. Vivir correctamente delante de Dios, en otras palabras. Entonces, de pronto allí me detengo para hacer un paréntesis. Creo que por causa de la resurrección de Jesucristo, todos los que sabemos que eso es verdad, tendríamos que vivir una vida diferente. Gracias a Dios por los tres que piensan igual que yo. Pero amados, creo que cuando uno tiene una seguridad en su vida tan grande como es esta, tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Dejamos de justificar el pecado, dejamos de excusarnos en el pecado y dejamos de disfrutar pecar. Porque cuando se peca, el Hijo de Dios que tiene conciencia de que un día resucitarán, todos, buenos y malos, para enfrentarnos a una realidad eterna. Creo que cuando se tiene seguridad de eso, tiene que cambiar. Creo que cuando la persona no cambia es porque definitivamente no ha creído. La fe sin obra es muerta, es decir, si yo no creo, yo no lo hago. Si yo creo, entonces lo hago. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Y Pablo dijo algo muy claro: por causa de la resurrección, por causa de que Cristo resucitó, por esa causa Él fue a aquellos lugares y estuvo exponiendo la verdad de que todos resucitarían porque Jesucristo resucitó. Y además de eso dijo, y aparte de que voy y lo hablo, yo trato de vivir con una conciencia limpia. Y después dice, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas ¿a quién? ¿Qué dice? No, ubíquense, versículo 17, vinieron a hacer limosnas ¿a quién? A la nación. Ah, entonces en aquella época también cobraban impuestos. ¿Cierto? ¿Es pecado? Miércoles, ahí se pone grave la cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que se acuerdan que Jesucristo dijo al César y a Dios. Y en todas las épocas ha sido como lo estamos viviendo ahora. Y cuando a Jesucristo le hablaron de impuestos, ¿usted qué cree que en aquel tiempo le estaban pidiendo poco? ¿Usted qué cree? Hay silencio, ¿verdad? Porque no nos gusta el tema. ¿Sabe? Pero lo tengo que tocar, porque el cristiano también tiene que saber que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que cuesta trabajo, vean, y les puedo asegurar que a mí me ha costado trabajo cerrar la boca para no hablar de las autoridades. Me ha costado trabajo para poder, en vez de hablar de ellos, decir, Señor, oro delante de ti para vivir quieta y reposadamente, oro por las autoridades. ¿Oyeron? Porque nosotros hablamos en contra de, y la Biblia nos enseña otra cosa. Y cuesta trabajo, sí. Algunos se ponen, ay, que, Félix, qué feliz estoy, Félix, excelentísimo. No, amado, y sobre todo cuando inventan otro impuesto más, se las ingenian y cada vez le añaden otro impuesto más. Y nosotros decimos, Félix. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Hace unos días, sigo haciendo paréntesis en medio de la predicación de hoy siento que va a ser bastante particular. Hace algún tiempo, mi esposo le dejaron de pagar meses enteros. Le dejaron de pagar en la clínica donde estaba trabajando, en el lugar donde estaba trabajando. Y él llegaba, Félix, a la casa. Y se está terminando el tiempo y escribía al jefe y le decía, jefe, cobra. Y el jefe le decía, vamos a esperar hasta el martes. Y él se ponía Félix. Y cuando yo lo escuché así de feliz, le dije, papá, oremos por las autoridades. Yo creo que casi me habla en lenguas. Y le dije, papá, vamos a orar por las autoridades. O sea, así medio en el gruñir del león de Judá, dijo, bueno, oremos, pero ora tú. Pero ya fue cediendo y empecé, Padre, en el nombre de Jesús. Le digo sinceramente, amados hermanos, nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, oremos. Cuando le pagaron, quise hacer lo que siempre hace una mujer cuando pasa algo que le dice al hombre. Eso no está en un versículo bíblico, pero ¿cómo es? Sin temor, hermano. Te lo dije. Y me acordé y bajé el dedito. Ora por las autoridades
para que vivas quieta y reposadamente. Dios mío, recuérdale que fue por causa de la oración. ¿Aprendemos? Con el gobierno, donde trabajamos, con los esposos y con los papás también. Amén. Aprendemos una lección. Pablo nos las enseña y el Espíritu Santo llega y nos revela en nuestro corazón. ¿Estamos? Entonces dice que él llegó a hacer las limosnas a la nación y a presentar ofrenda, porque a Dios se le da, exacto, no se le da limosna, se le da ofrenda. Sigue, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Wow, purificado. Ya había pedido perdón cuando lo hallaron. Ya le había dicho a Dios, perdóname, ya se había humillado delante de Dios y dice, lo hallaron así y no estaba con multitud ni con alboroto. Déjenme decirle que cuando uno se va a entregar para que Dios le perdone, no hay necesidad de mucha bulla. Eso se hace puerta cerrada. En público Dios nos exaltará. Y ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Por qué era juzgado Pablo? Por la resurrección. ¿Por qué? Por hablar de la resurrección de los muertos. Yo quiero decirles, amados, la predicación del cristiano debe ser esa. Jesucristo, por causa del pecado del hombre, murió para el perdón del pecado, para establecer comunión, porque tanto amó Dios al hombre que entregó a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La predicación del cristiano tiene que decir, Jesucristo vino, murió, pero resucitó. La base de nosotros es la resurrección de Dios hecho hombre. Y eso fue lo que no querían ellos. ¿Por qué se vinieron en contra de Pablo? Porque habló de la resurrección. Por causa de la resurrección, tenía él la convicción de enfrentar a todos aquellos que estaban equivocados. Entonces mire el versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. El hombre sí sabía, el hombre conocía, el hombre tenía el conocimiento de este tipo de la fe del cristiano. Pero, ¿qué dijo allí? Lo aplazó. Al final la historia, como dijo él, para no alargarte la historia, oh Félix, entonces para no alargarles la historia, al final este hombre sencillamente para congraciarse con la gente, porque hubo un movimiento de inteligencia, allí en ese momento él vino y dijo, tómenlo preso, pero solo por congraciarse. Porque él sabía que lo que aquel hombre estaba diciendo era verdad. Yo quiero decirles, amados hermanos, que por causa de la resurrección de Jesucristo, hombres valientes se levantaron. Que si Jesucristo no resucita, no hubieran habido Pablos capaces de soportar prisiones. Y nosotros no recibimos prisiones por predicar el Evangelio. Nosotros no recibimos y le damos gloria a Dios por causa de eso. Y por eso tenemos que orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Porque hay otros lugares donde no es así. Por causa de que la verdad estaba en el corazón de Pablo.
Él tuvo que soportar calumnias, tuvo que soportar cárceles, tuvo que soportar humillaciones. ¿Qué lo llevó a eso? La fe en la resurrección de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, en el versículo 4, quiero llevarlo para que vean lo que dice. Filipenses 3, versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está hablando Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ustedes están oyendo eso? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Óigame, ¿se acuerdan los líderes lo que les prediqué en el retiro? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Usted cree que una persona como Pablo, que tenía prestigio, que era seguido, que lo obedecían al instante, que tenía tanto dinero, que tenía posición social, que tenía tantos máster y especializaciones en su carrera y cuántos estudios profesionales tenía el apóstol Pablo? Iba a dejar todo ese bienestar para ser metido en la cárcel, humillado, perseguido. Perdón, ¿usted cree que si en él no hubiera habido la convicción de la resurrección, él hubiera hecho tamaña cosa? ¿Quién puede dejar, amado hermano, todo lo bueno que él tenía si no hubiera sido por causa de que tenía fe? Y decir, estimo todo como pérdida. Y después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por ese conocimiento dejo todo de lado. Por el conocimiento de que Él resucitó, dejo todo eso atrás, dejo atrás el pasado. Por amor del cual lo he perdido todo. ¿Quién pierde todo si no tiene convicción? ¿O no? Y lo tengo por basura, imagínense. Él recordaba y él decía, mira, yo hablaba y todos seguían detrás de mí. Eso le parecía basura. El dinero, yo que tenía tanta plata, tanta opulencia, y yo pedía un sancocho, me lo hacían, lasaña me la hacían. Yo hoy quería comida gourmet, me llevaban a comida gourmet. Le decía a poco. Y tenía que decir, estoy pasando ayuno, pero porque no tengo nada. Déjeme decirle, porque él ayunaba a veces por ayuno, él ayunaba por escasez. Sé vivir en escasez y en abundancia, decía Pablo. ¿Ah? ¿Está oyendo usted eso? Y lo hacía, ¿qué? Basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La gente que piensa que por sí mismo, wow, casi 3 veces santo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos salvos es por la fe. A fin de conocerle y oíganlo, ahí está clarito, y el poder de su resurrección. Y el poder de su resurrección. Entendía Pablo que si en algo hay poder, es en la resurrección. Porque el ser humano sabe del poder del nacimiento, del nacer de una criatura. Todo el tiempo estamos viendo nacer, pero no todo el tiempo se estaba viendo que se resucitase de entre los muertos para vida eterna. ¿Estamos o no estamos? Porque lo que nace puede morir, pero resulta de que a Pablo le fue revelado que el resucitar era eterno. Y entonces después dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro. Oh, por favor. Qué despertada tan tremenda. Dice prosigo. Yo creo que el cristiano nunca se debe detener y mucho menos retroceder. Creo firmemente que el cristiano tiene que seguir hacia adelante. Creo firmemente que el cristiano, si verdaderamente es cristiano, tiene que seguir adelante. Y lo tremendo es que él dice, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo, para ver si logro la eternidad, a ver si logro entrar al reino de los cielos, a ver si lo logro. Óigame, Dios mío, si Pablo pensaba así, por favor. Oh, déjenme tomar un poquito de agua. De verdad, ¿verdad? Amado, no se puso grave el asunto. ¿Quién se parece aquí a Pablo? El que más se parece es Paulo en el nombre, hay que quitarle la letra O. Nada más en el nombre. Pablo. Óigame, y que Pablo dice, a ver si lo logro. Entonces, amados hermanos, póngase el cinto de la verdad. O sea, no nos engañemos. Vamos a seguir hacia adelante, amados, porque tenemos una meta que alcanzar. No la hemos alcanzado, tenemos una meta para alcanzar. Entonces sigue, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Para mí es prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué llevó a Pablo a ser así? Si no fue la revelación de la resurrección. ¿A dónde lo llevó el conocimiento de la resurrección? ¿A dónde nos tiene que llevar a nosotros el conocimiento de la resurrección? Oye, la Biblia dice que hubo muchos profetas, muchos. E inclusive hubo profetas que lograron la resurrección en niños. El mismo Jesucristo logró la resurrección. Lázaro y la niña, ¿se acuerdan? Y el niño que iba con la viuda. Pero esas fueron resurrecciones para muerte después. Pero la primera y única resurrección para vida eterna fue Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando Jesucristo murió, se levantaron de las tumbas muertos, pero para volver a morir. Es que ellos no fueron levantados. El único que ha sido levantado, Jesucristo. En esta forma, quiero decir, viendo muerte y habiendo resucitado, para aclarar mejor la cuestión. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, me encanta esta frase, mas la palabra de Dios no está presa. Oh, aleluya. Está hablando, amado hermano, de tal manera, y está diciendo, por causa de la resurrección de Jesucristo, yo vivo penalidades, estoy en las prisiones, y en la prisión me están tratando como si yo fuera un ladrón, un asesino, como si fuera un malhechor, como si fuera un bandido. Estoy soportando esto, pero decía, por causa de la predicación de la resurrección de Jesucristo. Pero él decía, y aunque esté preso, la palabra no está presa.
Vean, yo quiero decirle la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pablo, aún preso, era libre, y la palabra es libre. Ella corre con libertad, no importa el lugar donde estemos y no importa quién nos rodee. La palabra de Dios es viva y eficaz y capaz de transformar todo y a todos. Aleluya. Aleluya. Por causa de la resurrección de Jesucristo. Entonces después dice, por tanto, oigan esto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Por amor de quiénes? De los escogidos. Porque él sabía que hay hombres que no van a recibir a Jesucristo. Predicamos a todos porque él murió por todos, pero no todos serán salvos. Escogidos, aleluya. Nada más yo, 2, 3, 4, gloria a Dios por los 4 o 5. Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. No dice para que obtengan, que se salven de morir porque tienen una enfermedad, para que se salven del problema que están viviendo de finanzas, para que se salven de que lo saquen de la casa, para que se salven de que no les corten la luz. Ahí dice, soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos, y esto también es grandioso, glorioso, hermoso, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Oh, por favor, ¿y cómo se niega el Señor? Déjeme decirle, con los hechos, no solo con las palabras, con los hechos. ¿Acaso una persona que dice, creo en Cristo y soy cristiano, pero se la pasa pecando verdaderamente, se está presentando el Evangelio y confesando la verdad? Y después dice, hoy es para abrir los ojos al que esté medio tibión, porque mejor es frío o caliente, dice, porque vomitaré a los tibios. ¿Oyeron? Así dice la palabra. Así que hoy se acaba tibieza. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué dice que no puede negarse a sí mismo? Porque aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Él permanece fiel. ¿Por qué no se niega a sí mismo? Porque déjeme decirle, Apocalipsis dice, y su nombre es fiel y verdadero. Su identidad es fidelidad, fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces quiero decirle, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quité el de negáramos, porque no lo vamos a negar. ¿Por qué se presenta el cambio en la vida de una persona, amado hermano? Porque el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el poder de la resurrección, está aquí dentro de nosotros el día que confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Porque hay transformación, porque hemos creído en la resurrección, porque por causa de la resurrección hay una nueva vida aquí en nuestro interior. Oh, bendito Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Eso es la resurrección. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando nosotros hemos entendido esto, entonces damos paso adelante, seguimos adelante, proseguimos la carrera, no nos detenemos, mucho menos vamos hacia atrás, la mirada puesta en el Creador, Jesucristo. ¿Por qué aquellos hombres lo hicieron? Porque vieron
porque supieron. Pablo no lo vio sino por un momento imponente de revelación de Jesucristo en su vida. Ahora, muchos de nosotros hemos vivido situaciones similares, pero entonces yo ahora hablo, ¿y por qué Moisés dejó de ser príncipe para ser perseguido, para tener que huir, para tener que irse de su tierra y de su parentela, si no fue porque se le reveló el que habría de venir? ¿Por qué Abraham hizo lo que hizo? Salió de su tierra, dejó su parentela. ¿Cuántos le cuesta trabajo salir de la tierra, de la forma de vida que tenía antes, de las creencias y la cultura que se tenía antes, de las tradiciones totalmente satánicas que tenía antes? Salió de la tierra, sal de Babilonia, Abraham. Y después de salir de ahí, encima le pide a su hijo unigénito. ¿Quién puede hacer tamaña cosa si no era porque se le había revelado Dios a su vida? Abel, ¿acaso Abel no ofreció el más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué despertó en ellos el ser diferentes a los demás? ¿Qué hizo que Noé construyera un arca en tiempos en los que no había lluvia? Díganme, ¿qué? ¿Qué hizo que ellos fueran diferentes? ¿Qué hizo que Isaac y que Jacob recibieran la herencia de la promesa dada a Abraham si no fue la fe? ¿Qué? Si no es la fe. ¿Qué hizo que una mujer estéril, Sara, pudiera concebir, y como ella, Ana también, más de una mujer? Pero que de Sara salieran como estrellas hay en los cielos y arena, granos de arena existen en la orilla del mar, si no es por la fe. Y yo sigo pensando y sencillamente, únicamente es la fe. Y la fe del habría de venir, porque déjenme decirle de que desde el principio ya estaba descrito que habría de venir. Los que vinieron el jueves oyeron Isaías, hace tantos años profetizó lo que viviría Jesucristo y lo vivió, se cumplió toda palabra. ¿De dónde sacó Gedeón, Barak, Sansón? ¿De dónde Jefté, David? ¿De dónde Samuel? ¿De dónde Nehemías? ¿De dónde Esdras? ¿De dónde Esther, Daniel? Por favor. La fe que con la fe que conquistaron reinos, con la fe que se cerraron la boca de los leones, con la fe que perdió el poder, el fuego para consumir a un ser humano, la fe donde ellos sacaron fuerza en la debilidad, la fe que hizo que cayeran las murallas de Jericó. Pero así como pasó aquello, también fueron vituperados, también fueron humillados, también hubo otros que tuvieron prisiones, también hubo otros que vivieron azotes, otros que murieron apedreados, ¿o no? Muertos a espada. Yo quiero decirles, pobres, angustiados y maltratados, que para el mundo ellos no eran dignos, pero para Dios sí. Y ellos alcanzaron todo esto, de sostener un testimonio por causa de la fe. Y lo que nos puede sostener a nosotros para seguir adelante no tiene otro nombre. Un nombre que tiene 2 letras. Se llama fe. Por la fe somos salvos. Por la fe somos sostenidos.
por la fe somos transformados, por la fe somos cambiados, por la fe seremos levantados en gloria y viviremos eternamente. Dios, yo quiero decirle, a nosotros nos tuvo en sus planes desde siempre. Por eso Pablo decía, lo hago, predico la resurrección por causa de ¿qué? De los escogidos, por causa de los escogidos. Entonces, yo quiero decirles, amados hermanos, que así como un día sucedieron grandes proezas, así como un día Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue levantado en una nube, así también Él regresará. Y los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos llevados, transformados y levantados. Esa es la verdad que nosotros estamos esperando. ¿Por causa de qué esperamos? Abraham, Isaac, Jacob y todos estos hombres de la fe que yo acabo de mencionar esperaban en aquel que no había venido. Luego Pedro, Pablo y todos los demás esperaban en el que ya había venido. Nosotros estamos esperando en el que viene y estamos seguros que vendrá. Estamos esperando en el Creador, en el Señor, en el que va a venir un día por nosotros. Va a venir, oyeron, va a venir, Él va a venir, va a venir. Esa es una realidad. Como Él resucitó de entre los muertos, también es una realidad. Él va a venir, Él va a venir. Oh, aleluya, va a venir. Tenemos que preocuparnos de como Pablo. Yo procuro seguir adelante a ver si logramos por lo que hemos sido asidos en Él, la salvación. Así que yo hoy les llamo a todos los que están en este lugar a dar esos pasos hacia adelante en la fe. Avancemos. Usted tiene preocupaciones, todos, dice la palabra. Vivimos aflicciones en el mundo. El Señor dijo, y tendréis aflicciones, pero no temáis, yo vencido al mundo. Sí, que tienen problemas y situaciones, todos, pero déjenme decirle, ya Jesucristo venció. Que se le tiene temor a la muerte, déjenme decirle, Jesucristo venció la muerte. Se le tiene temor de pronto a las tinieblas y lo que las tinieblas pueden hacer, déjenme decirle, Jesucristo es la luz que hace retroceder las tinieblas. Oh, en Él estamos seguros. ¿A qué tener temor, amados? Sino una plena convicción, certeza de que Jesucristo vive y vive para siempre. Nuestro Redentor vive. El que redimió nuestra alma vive para siempre. Y no lo decimos con religiosidad, sino con convicción. La convicción la que nos hace fuertes cuando somos débiles. La convicción que nos hace alcanzar lo que parece inalcanzable. Porque vivimos muchas veces, y quiero concluir de esta manera, vivimos muchas veces buscando a Dios, buscando la mano de Dios que me dé la platica. La mano de Dios que me dé la sanidad de mi cuerpo, la mano de Dios que salve el matrimonio, la mano de Dios que ayude a los hijos, la mano de Dios que lo libre del vecino o de la vecina que tiene la lengua cortica. En el nombre de Jesús. Señor, venimos a buscar a Dios, pero nosotros tenemos que venir a buscar a Dios, a poner la mirada en nuestro Redentor. El que resucitó de entre los muertos puede hacer que cambie nuestra situación. Claro que sí, pero la situación no es más importante que mi Señor. Él es el primer lugar en mi vida. Y es esa la claridad que tenemos que tener en nosotros. La claridad de quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. Nosotros sus escogidos, que Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué somos para Él? Sus escogidos, su tesoro.
¿Qué somos nosotros para Dios si no somos su tesoro? Ese que resucitó de entre los muertos puso su mirada en los que lo azotaron, lo golpearon, blasfemaron, se ensañaron contra él. Ese puso sus ojos y, como vimos en esa película, miraba con amor y decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pero por una sola razón, nos ama con un amor eterno, y ese amor es el que todo lo puede, todo lo soporta, pero también es ese amor el que todo lo vence. Aleluya. Por cuanto nosotros, siendo escogidos, no debemos mirar hacia otra cosa más fuertemente que hacia Él. Usted busca del reino y lo demás viene por añadidura. ¿A dónde tiene que mirar? Al reino. Mirando al reino, ¿a quién tiene que mirar? Al Rey de Reyes. ¿Quién es lo principal en nuestra vida? Él, no las añadiduras. Él, esa es la convicción que tiene uno que ha conocido el poder de la resurrección. Aleluya. Y nosotros hemos conocido el poder de la resurrección. Por causa de Él, alabamos a nuestro Señor. Yo lo que quiero terminar este servicio, no orando como siempre, diciéndole: Señor, perdón. Vamos a finalizar este servicio adorando al Redentor, al que nos salvó, al que nos dio vida, al que vive para siempre. Por tanto, quiero pedirles que se levanten, amados hermanos, levanten. Así como levantan sus cuerpos, levanten el corazón, levanten la fe y exalten al Redentor, le exalten al gran Dios que vive para siempre. Vamos a adorarle, vamos a exaltar al Señor, vamos a decirle a Dios: cuán grande eres, Señor. Vamos a honrarle, Padre, vamos a honrarle. Al Redentor de nuestra vida, al que vive para siempre, al que nos ama y nosotros amamos también. Hace más de 2000 años que Jesús fue a la cruz, entregó su vida misma para darnos salvación. Fue Cordero y